Hola, ¿cómo están? Soy Marita Alcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen y Mayra Mukhamedkisi en la canción My Swan, mi cisne. Esta canción faltaba en mi canal y bueno, no puede faltar. Así que, sin más, vamos a ver qué nos transmite My Swan. Allá vamos. Wow. Antes de que comience a cantar, vamos a dar mi apreciación. Qué lugar, qué presencia, qué honor cantar para esta mujer que era el jurado de él. Y le está haciendo honores porque fue su jurado y la que realmente valoró a Dimash en tiempos difíciles. Eso es maravilloso. El lugar, esas pantallas gigantes, la gente, la admiración de la gente, ese lugar tan enorme, la multitud que está ahí juntos para mirar semejante espectáculo, los honores que le está brindando a la dama, cómo están vestidos, mitad de negro para lo terrenal, mitad de blanco a lo celestial, pequeños detalles que Dimash es una cosa maravillosa de ver. Son pequeñas cosas. Ella tiene como una flor gigante en la cabeza, blanca, maravillosa. Ay, no puedo esperar. Бақытыңды басқадан іздедің сен, Graves. аяулым асылым. Үмітімді өзіңнен үзбедім мен, аңсадым ғашығым. Неліктен махаббаттың гүлі солды, айтылды жүрек жыры. Соңғы қарамадың бұрылып, менен мәңгі түңіліп, кеткеніме пәк сезімдер сұлы. Fíjense, detrás de ellos había como un doble. Una cosa maravillosa para fijarse, ¿no? Es como si hubiesen salido una personalidad de atrás. Que son los bailarines. Ellos están cantando en una modalidad muy tradicional que sería el bel canto, en una forma muy tradicional, él con su voz de barítono, muy bien marcada, y ella en su voz lírica, porque ella es una cantante de ópera lírica, hermosos ambos, perfectos ambos, y de atrás salen dos personas bailando en una forma contemporánea, más moderna. Si bien es un baile clásico, es un baile contemporáneo, no un clásico de puntas, es un baile más contemporáneo, más moderno. Donde están contando un poco la historia, ¿no? La historia es una historia justamente de desunión, de donde ella habla de una partida, donde ella habla que ese amor que siente, ella se está alejando y él no quiere que se aleje. Es como los cisnes, ¿no? Los cisnes perduran en el amor eternamente, pero ella lo estaría abandonando y él no quiere que esto suceda, porque, bueno, los cisnes deben permanecer juntos. Es un poco la historia de... después, si quieren, un poco leemos la letra, pero de eso se trata. Pero lo llamativo es cómo sale de atrás de él un muchacho que en edad parece mayor, y detrás de ella una chica que en edad parece menor. Como para empatar un poco con las edades, porque hay mucha diferencia de edades entre ellos, y están contando una historia de amor. Las almas
empatan en edades. Las almas, yo diría como que salieron las almas a bailar atrás, pero es una interpretación propia. Аққуым аяулым арманым арайланған таңдарым неліктен сен алдадың сезімдерді Жанымды Ay, esa voz. әлемді арнадым өзіңе сен алмадың өмір шақтың қалғанын көзімдегі Ella en su modo de cantar usa más los moldes vocales bien abiertos. Cuando abre la boca y hace el molde vocal de la A, abre bien la boca, bien redonda. En Dimash tiene una boquita más chiquitita. Igualmente no le hace falta abrir la boca tanto como para poder proyectar hacia el último espectador, como decimos acá, la voz. No le hace falta. Tiene una voz como más chiquitita y no le hace falta tanto. Pero a ella se le ve notablemente bien educada la voz lírica en los moldes vocales. La A es bien redonda, como sería excelencia total. Él es excelente en todo. Y se ve atrás esta cosa de la puerta y los chicos bailando atrás como si fueran las almas queriendo unirse y separarse. тағдырдың жазуына барма жара қош енді қымбатты La chica joven con el alma. жүрегіңде жалын от қалмаса да Y él- соңғы рет тіл қаттым бақытыңды тілеймін ¡Wow! ¡Qué agudo! жүре алмаспын есіме алмай қадал ұшқан сыңарым сөнді сезім шырағым өзіңе арнап жазылған жүрегім. ¡Qué hermoso queda! ¿Escucharon esos agudos de esa mujer? Por Dios, qué maravilla. Y él, un poquito por debajo, puede hacer agudos como quiera, pero no correspondían a la canción. Los agudos los tenía que lucir ella. Y qué hermosos agudos tiene en su voz de sopranísima. Y claro, ella hacía su parte amorosa con alguien acorde a su edad. Entonces le pusieron el bailarín acorde a su edad, haciendo que es el alma de él, y Dimash estaba con la bailarina que también es acorde a su edad, haciendo de... Sí. аққуым аяулым арманым арайланған таңдарым неліктен сен алдадың сезімдерді Fíjense en los moldes vocales de ella. Жанымды әлемді арнадым Él tiene la boquita mucho más cerrada. сен алмадың Generosidad total de Dimash. Es una cosa maravillosa, Dimash, y la generosidad, ¿no?, de hacer lucir la voz de ella, que es maravillosa, es maravillosa. También es impresionante todo el escenario y la pantalla de LED que hay atrás con las imágenes que se ven. Es una maravilla. Ay, Dios, es agudo. Dios mío, había llegado a una nota más alta a él y de pronto ella al final lo dio en una nota mucho más alta que, obviamente, ya les digo, él la hace lucir porque es lo que corresponde. Atrás las imágenes están mostrando relojes de arena, el paso y el transcurso del tiempo. No es azaroso, eso es algo que está puesto a propósito, el paso del tiempo. ¡Ay, armonías! Los bailarines se dan la mano. ¡Ay, Dimash! ¡Voz mixta!
soprano. Mixta. Ella lírica y su voz de tenor volvieron a sus almas. Ay, ese abrazo de agradecimiento, de respeto, de todo. La verdad que un espectáculo en donde se nota virtuosismo, respeto, humildad, calidad humana, de ambas partes, porque ella fue quien le dio primero que todo el respeto y la calidad humana. Fue la única que lo respetó y le dio como diríamos acá, la mano derecha a Dimash y dijo: seguí por ese camino que vas bien. Entonces, ella le demostró respeto y le demostró calidad humana, y ahora él le demostró lo mismo, que ya venía demostrando su calidad humana en un montón de cosas, ¿no? En un montón de eventos, pero ahora se lo devolvió en esta canción, invitándola a cantar con él, y lo hizo de una manera magistral, con una canción hermosa, en donde mantuvo el respeto de la edad, pero quiso hacer algo amoroso y lo hicieron de una manera creativa, muy, muy, muy bien pensada, con esos bailarines. Realmente tienen unos creativos muy inteligentes, un cuerpo de baile muy, muy inteligente para que hagan estas maravillas. No es solo Dimash, que seguramente está en todo, porque debe ser quien dirige todo, sino elegir los bailarines, elegir qué imágenes poner, elegir todo el show para que todo salga con esta armonía y esta perfección. Un aplauso para todo el equipo realmente, y para Dimash y para la señora Mayra, que realmente una maravilla de voz, realmente una maravilla, sopranísima. Bueno, sin más, les mando, acuérdense primero de suscribirse a mi canal, un tuki en suscripción al lado en campanita para que les avise cuando subo este hermoso contenido. Avísenme, dears, si me falta canciones de Dimash. A mí siempre es un placer hacer canciones de Dimash porque, bueno, enaltece mi canal Dimash. Yo soy muy agradecida a Dimash. Para mí, yo soy una diama, una diar más. Así que avísenme, por favor, si me faltan canciones. Me faltan un montón, seguramente. Así que, o si quieren que repita alguna en alguna otra versión, ese tipo de cosas me encanta, y yo siempre estoy dispuesta para hacerlas. Antes hacía mucho más seguido y no tengo ningún problema en volver a hacer. A mí me encanta. Así que bueno, dicho esto, les mando un beso enorme, espero que se encuentren bien y que se les cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima, chao.